Gracias, José Elías. Siempre es muy grato para mí acudir a la Universidad de Valencia, una universidad del mayor prestigio dentro y fuera de España, donde tengo la suerte de contar con grandes amigos y donde siempre me encuentro como en mi casa, ¿verdad? Y agradezco, por supuesto, esta presentación amable, cargada de afecto de José Elías. Sabe que el afecto es recíproco, ¿eh? Y agradezco, soy yo el que tiene que agradecer, y estoy muy honrado por poder venir a aportar mis escasos conocimientos en cualquier orden en los que consideréis que puede ser de alguna utilidad. Hoy he elegido para desarrollaros una serie de casos muy recientes, lo más importante que hay en los tiempos recientes sobre empresas y derechos humanos. Y una apertura también a una vía relativamente novedosa que se está abriendo en este sector. Si queréis coger apuntes, pues por supuesto, pues hacerlo. Simplemente os quiero indicar que estos casos, luego os daré una bibliografía muy seleccionada en la que he participado, que es de mi autoría, de manera que si queréis extender, desarrollar lo que os voy a explicar, pues lo podéis hacer fácilmente, ¿eh? En otras palabras, que no es preciso que estéis agobiados por copiar lo que digo y tal, sino prestar más bien atención al fondo, porque luego el que tenga interés pues lo puede desarrollar en trabajos más extensos que tengo ya publicados en diversas series. También os digo de antemano que lo que me interesa fundamentalmente, lo que me atrae en estos actos, más que sean unidireccionales, en clave de las lecciones magistrales, pues el foro que luego se puede abrir, foro de discusión. Me ha dicho el profesor José Elías de ustedes, mi querido amigo y admirado amigo también joven, que tenéis, no pocos de vosotros, un espíritu crítico sobre la realidad institucional, de cómo se organiza la sociedad, el derecho, etcétera, pues estaría muy interesado en oíros. Seguramente voy a aprender, si me permitís, mucho más de vosotros que a la inversa, ¿eh? Yo también tengo un espíritu crítico que en todo caso tampoco nos debe llevar al inmovilismo, porque eso también puede ser una salida, ¿eh? Si uno niega cualquier posibilidad de cambio, pues normalmente acaba en el regazo de la reacción. Entonces, el espíritu crítico hay que mantenerlo, hay que mantener pues lo que los ingleses llaman awareness, ¿no? Un estado de inquietud, de fermentación intelectual, ponerlo todo en solfa, separar el grano de la paja, pero siempre con un propósito. Propósito de luchar y de mejorar, y luchar y mejorar por el progreso y la dignidad del hombre, la dignidad de la raza humana y los derechos humanos. En este caso estamos en un marco de derechos humanos. De otro modo dicho, seamos críticos, pero siempre que no nos lleve a posiciones inmovilistas, sino a renovar y a reforzar la lucha que debemos dar siempre y en cada momento, una lucha inacabable por los derechos humanos, porque en ellos va un futuro de dignidad y merecedor de ser vivido por parte de nuestra raza. Bien, entro ya en la ponencia, donde voy a hablar en un primer momento del cambio de paradigma en la lucha contra la impunidad empresarial. Las relaciones entre los derechos humanos y las empresas, muchas veces conflictivas, no son ni mucho menos un fenómeno desconocido o novedoso para la comunidad internacional. Pero sí que importa destacar
cómo existe en nuestros días una intensa toma de conciencia sobre ellas, acompasada de la búsqueda de soluciones que resuelvan o cuando menos palíen las muy negativas consecuencias que en un alto número de ocasiones surgen respecto de individuos o comunidades. Una pluralidad de actores participa de esta toma de conciencia, desde, por ejemplo, algunos destacados de la sociedad civil, como son las ONGs especializadas en los medios académicos, hasta los protagonistas más clásicos de aquella comunidad, y desde un plano estatal o del de las organizaciones internacionales. Tratándose de estos últimos, son bien conocidas, por ejemplo, las iniciativas legislativas estatales en proyectos ya vigentes que se dirigen a través de técnicas diversas a afrontar cuestiones del mayor relieve. En efecto, los filtros de derechos humanos para las adquisiciones públicas, public procurement, cuya ausencia puede acarrear la responsabilidad del Estado. Las disposiciones para el necesario control de las cadenas de suministro, junto a las nuevas regulaciones de las organizaciones internacionales, que tratan de fijar, entre otros aspectos, marcos generales de ordenación basados en la voluntariedad, o un acervo normativo de carácter obligatorio, en particular el proyecto de gestación de tratados sobre normas vinculantes, todo ello ilustra una progresiva tendencia hacia el escrutinio de las actividades empresariales. Se ha producido y se está produciendo, pues, un cambio de paradigma desde una situación en la que resultaba prácticamente imposible que las empresas, fundamentalmente las multinacionales, respondieran en forma alguna por las lesiones causadas a los derechos humanos a causa de sus actividades, como de la Union Carbide en Bhopal, que también conoce José Elías, o la Chevron Texaco en Ecuador, a otra en la que se trata de prevenir y, en su caso, remediar esas lesiones. Por lo que respecta a individuos o comunidades afectadas y a los defensores de los derechos humanos, un claro indicio de la reiteradamente citada toma de conciencia se pone también de manifiesto en la medida en que las Naciones Unidas han establecido un relatora especial en la materia. Todo lo cual indica de manera innegable tanto la delicada situación de estas víctimas como el decidido afán de afianzar mecanismos de protección a cargo de la comunidad internacional. Y por lo que atiene a los individuos y comunidades afectadas, debe destacarse cómo viene prevaleciendo en ellos un espíritu de lucha, articulado en muchas ocasiones a través de redes de defensa y que, fruto de sus iniciativas, van encontrando amparo en las instancias judiciales en el plano estatal dispone de los sistemas internacionales de protección. La situación en América Latina y los pueblos indígenas vendría a refrendar de modo especial lo ahora indicado, como asimismo los recientes desarrollos al respecto en África. Concluye ya este apartado introductorio poniendo en relieve cómo ha incidido de modo cierto en el cambio descrito la cada vez mayor encarnadura de la llamada litigación transnacional en materia de derechos humanos, en la que la exigencia de responsabilidades a las corporaciones ocupa un lugar preeminente. Siendo así, recientes decisiones vienen a poner de manifiesto que ese avance legislativo al que aludí tiene su reflejo en distintas sedes judiciales. Procesos relevantes tales como Nestlé ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Gibson ante su homólogo de Canadá, Vedanta ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, entre otros, o los paradigmáticos litigios incoados por distintas comunidades indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo más que mencionar aquí, no hacen sino constatar los progresos en materia de acceso a la justicia y de reparación a las víctimas por estas graves violaciones. Entro ahora a desarrollar esos distintos casos que he seleccionado relativos a graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las grandes empresas. Y en primer lugar me sitúo en un caso bien célebre y reciente, Dow versus Nestlé. En primer lugar fijaré los antecedentes del supuesto litigioso y el marco en el que se emplea. Presente caso, y el que trataré a continuación de él, se refiere a muy graves violaciones de los derechos humanos vinculadas con lo que ha venido a llamarse esclavitud moderna, modern slavery,
una realidad con múltiples reflejos y que comporta una creciente atención por parte de la comunidad internacional, que se evidencia, entre otros datos y, por ejemplo, en recientes textos normativos estatales. En la especie, es el trabajo esclavo de niños en Costa de Marfil el que suscita el contencioso, a partir de una demanda colectiva interpuesta en 2005 en nombre de los afectados por una organización de defensa de los citados derechos ante el Juzgado Federal de Distrito del Distrito Central de California, dirigida contra Nestlé, contra Archer Daniels Midland y Cargill, Frescorosos. Se alega que estas grandes empresas del sector ayudaron e incitaron, aiding and abetting, la violación de normas internacionales que prohíben la esclavitud, el trabajo forzado, el trabajo infantil, la tortura y otros actos crueles e inhumanos perpetrados por los responsables de las plantaciones suministradoras en exclusiva de cacao a las empresas, apoyados por estas a través de medios técnicos, logísticos y financieros. Se solicitan por ello mandamientos remediales de la sede judicial de distrito en base a violaciones del convenio 182 de la OIT y la llamada Acta de Protección de las Víctimas de Tortura, junto a indemnizaciones monetarias a partir del derecho estatal de ilícitos, incluyendo el enriquecimiento injusto y las prácticas comerciales desleales. Hay apoyo también en la célebre Acta de Agravios Extranjeros, Alien Tort Claims Act o Alien Tort Statute, en la medida en la que otorgaría competencia en el caso a los juzgados federales de distrito ante esas actuaciones de las empresas que se sostiene conculcan las citadas prohibiciones impuestas por el derecho internacional. ADM llegó a un acuerdo con los demandantes y fue separada de la causa que continuó frente a Nestlé y a Cargill. Como bien se conoce, y a pesar de las diversas iniciativas provenientes del sector, el número de niños sometidos a condiciones extremas de trabajo y o esclavitud infantil ha ido aumentando en gran medida, según denuncian reconocidas organizaciones no gubernamentales, pudiendo verse afectado en nuestros días hasta 1,5 millones de niños, como recoge un informe del NORC y la Universidad de Chicago, auspiciado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Este dato demoledor, junto a otros como la reciente presentación de otras demandas en términos y por causas similares a las descritas en Doe versus Nestlé, alertan sobre la necesidad de persistir en las vías judiciales y, asimismo, en la activación de un acervo normativo que determina estas prácticas, del todo inasumibles ya entrado el presente siglo, que podría haberse reforzado por la virtual entrada en vigor, ese acervo del presente año, de la normativa obligatoria sobre debida diligencia en proceso de gestación en el ámbito de la Unión Europea. Antecedentes en este sentido ya se han dado en la práctica. Fíjense, por ejemplo, en el marco de la Unión, los reglamentos 2368/2002 y 217821, en los que se regulan mecanismos de control y diligencia debida en la cadena de suministros de diamantes y minerales de conflicto, con la ley francesa 2017-39 relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices sobre sus filiales, a la que habría que añadir la ley sobre trabajo infantil y debida diligencia de Holanda, de 2019, la ley sobre debida diligencia en cadena de suministro de Alemania, del año pasado, y otras en tramitación en Holanda, Canadá, junto a la de transparencia noruega. Vemos ahora el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Luego de un muy complejo íter ante las sedes inferiores, saldado por una decisión del Tribunal de Apelación del 9º Circuito Federal, favorable a las víctimas, los demandantes, llamados aquí respondents, el 1 de diciembre de 2020 se celebró la vista del caso ante el Alto Tribunal, siendo destacable que al admitirse en su momento a trámite la religión o certiorario, quedaron fijados, como es usual, los términos en los que las empresas recurrentes solicitaban que debía centrarse la discusión. Eran estos. Primero, que una demanda basada en la ayuda e incitación de una empresa doméstica en base a la Alien Tort Statute 28 USC sección 135 del Código Federal de los Estados Unidos puede superar
el límite de extraterritorialidad cuando la demanda se apoya en alegaciones de actividad empresarial general en los Estados Unidos y cuando los demandantes no pueden vincular los daños que se alegan que ocurrieron en el extranjero a manos de actores extranjeros sin identificar a esa actividad. 2. Si el Poder Judicial de los Estados Unidos tiene autoridad en base al Legislative Statute para imponer responsabilidad sobre las empresas americanas, las empresas domésticas. Finalmente, la sentencia del 17 de junio de 2021, bastante escueta, se hilvana de forma un tanto enrevesada a partir de la ponencia de Justice Thomas, donde en el núcleo de su argumentación afirma, a pesar de reconocer la decisión, decision making, no pueden por sí solas establecer una aplicación doméstica del ATS. Es decir, no se puede aplicar el ATS, Legislative Statute, a las empresas americanas. Siendo así que, sigo citando, para establecer hechos suficientes para apoyar una aplicación interna del Legislative Statute, los demandantes deben alegar más conducta doméstica que una actividad corporativa general. Acabo la cita. En todo caso, como consideración final, debe manifestarse que la mayoría de los jueces del alto tribunal continúa siendo partidaria del sometimiento de las empresas de los Estados Unidos a ese texto, el Legislative Statute. Si bien la conducta debe realizarse mayoritariamente en los Estados Unidos y en consecuencia la citada actividad corporativa general no puede sustentar demandas en base a aquel texto según el vigente Tribunal Supremo. Otra cosa sería coincidir con el criterio que ha utilizado de actividad corporativa general cuando se ve un vínculo muy fuerte entre esa actividad en los headquarters, en el establecimiento principal de los Estados Unidos de la empresa y lo que sucede en las plantaciones por el apoyo logístico, financiero. Incluso se habla de unos bonuses que se da a los responsables de las plantaciones para que mantengan la maquinaria activa y mucho más cuando ha habido innumerables denuncias de que lo que está pasando en las plantaciones es que se está llevando a cabo gruesas, terribles violaciones de los derechos humanos, dignas de la época del esclavismo, más tremendo, y que hago gracia en estas horas plácidas de la tarde de relatados, pero como decía uno de mis maestros, poneos en lo peor y seguramente pues no llegaréis a imaginar lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo afecta a 1,5 millones de niños y estamos en 2022. Bien. Después de esto voy a entrar en otro caso célebre, muy reciente, muy importante de todos los puntos de vista, esta vez resuelto por el Tribunal Supremo de los vecinos del norte de los Estados Unidos, o sea, el Canadá. Me refiero al caso Nissan Resources versus Araya y, como he hecho anteriormente, voy a fijar los antecedentes del supuesto litigioso y demás con el que se emplea. Vinculado, como veremos, si sucedía en el anterior con el trabajo esclavo, me trato ahora de, en el sector de actividad extractivo, no en el del cacao, de un caso en África. En este sector de actividad, las empresas canadienses del extractivo, me refiero, como Neptune, ostentan una posición de gran predominio. De hecho, 70% de las empresas extractivas son canadienses, de las que se mueven en el mundo.
Canadá ostenta un gran dominio en el sector extractivo. Contrariamente, sin embargo, a la buena consideración de su país en la esfera internacional, la imagen de las empresas extractivas canadienses es en general muy negativa, y ello por méritos propios, ya que desde hace tiempo está dejando, desde hace décadas, un rastro penoso en el ámbito de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta, con consecuencias diversas. Pero hay que destacar ahora que las sedes judiciales más relevantes del país, Canadá, tras algunas vacilaciones, parecen encaminarse de forma resuelta hacia la facilitación del acceso a la justicia de las víctimas, tan unido al imperio de la ley y al progreso de los derechos humanos. Se está originando ya una línea de jurisprudencia en tal sentido que considero modélica, y ante la que destaca la decisión del Tribunal Supremo canadiense que voy a tratar, luego de una somera presentación del supuesto litigioso. El caso se inicia en 2017 con la presentación de una demanda contra Nixon Resources, con sede en la Columbia Británica, propietaria indirectamente en un 60% de una mina de oro, Bisha, en Eritrea, alegándose complicidad de la empresa en el uso por el régimen militar eritreo de trabajos forzados, esclavitud y tortura. Todo ello dentro del peculiar servicio militar del país, que parece encarrilado hacia el mayor lucro del estamento castrense y de destacados responsables políticos. La mina empezó a operarse en 2008, sometiendo a los trabajadores a terribles condiciones, como trabajo de 12 horas al día, 6 días a la semana y bajo 50 grados durante años, y sin que se pueda abandonarla. 3 de ellos consiguen escapar entre 2011 y 2013 y se convierten en refugiados en Canadá. Demandan a Neptune por complicidad en las graves lesiones citadas de los derechos humanos, junto a tratamientos crueles e inusuales y crímenes contra la humanidad. Afirman que se trata de violaciones del derecho internacional consuetudinario en su núcleo de normas inderogables o perentorias, y que tal derecho forma parte de la ley canadiense. Por su parte, la empresa sostiene que los tribunales de la Columbia Británica no tienen competencia sobre el caso en base a la llamada doctrina del acto de Estado, nunca aplicada antes en Canadá, es a decir verdad, y también que no se le puede demandar por violaciones del derecho internacional porque las empresas no están sometidas directamente a los mandatos del derecho internacional. Estas alegaciones de Nixon son rechazadas sin fisuras en instancia y apelación, permitiéndose, sin embargo, el recurso fundado en ellas ante el Tribunal Supremo de Canadá. Vemos seguidamente y en síntesis cómo lo resuelve, poniendo de relieve en todo caso que estamos en las fases liminares previas o competenciales del proceso, donde el citado acceso a la justicia encuentra su terreno primordial de elección. Vemos ya la decisión del Tribunal Supremo de ese bello país. Será la prestigiosa jueza Vela la ponente en Neptune, resolviendo las dos cuestiones planteadas mediante concisos y elegantes razonamientos, como es usual en las jurisdicciones anglosajonas. Me centro ahora en el segundo motivo, sobre el eventual sometimiento de las empresas al derecho internacional, aunque la juez solo se vea refrendada por 4 de sus colegas, conformando así una mínima, aunque suficiente mayoría. El Tribunal Supremo canadiense tiene 9 miembros, como el de los Estados Unidos. Mayoría de 5. Varias son las claves de su ponencia respecto a este punto, en el que defiende ese sometimiento, el sometimiento de las empresas al derecho internacional, y la posibilidad de las víctimas para accionar en Canadá contra las violaciones de lo preceptuado en el derecho internacional. En el resumen que ofrece un autor del mayor relieve, la primera atañe a la llamada doctrina de la adoption, conocida en el derecho inglés como la incorporación, corporation, desde los célebres comentarios de Blackstone. En su virtud, las normas de derecho internacional consuetudinario se integran completamente en el derecho común, de origen jurisprudencial, doméstico, aquí el canadiense, que aunque cabe legislar en su contra, no requieren, como es propio del common law, habilitación legislativa para darles efecto.
Después, y vinculado con ello, el que no se necesite prueba de tales normas, que además, respecto de las aplicables al caso, se encuentran en el núcleo de jus cogens del ordenamiento internacional y prohíben las conductas contrarias con independencia de quien sea quien las perpetre. Estados, pues los aplicables a las personas privadas, las empresas. Así, y en la tercera clave, no resulta claro y obvio, que es el test, que las empresas disfruten de una absoluta exclusión de responsabilidad directa respecto del derecho internacional y las violaciones de normas definidas obligatorias y universales o de responsabilidad indirecta por verse involucradas en complicidad en esas ofensas. Liderada por la jueza Vela y como se refleja al inicio de este punto de la ponencia, la mayoría del Tribunal Supremo canadiense acordó propiciar una lectura moderna del derecho internacional de los derechos humanos, surgido como ave fénix de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y enfrentada a los abusos de tales derechos, construyéndose sobre normas internacionalmente aceptadas y que, cito, no se dirigían hacia aspiraciones teóricas o lujos legales, sino imperativos morales y necesidades legales. A tal fin deben identificarse y confrontarse las conductas en su contra, proceso que incumbe a una pluralidad de actores y, sigo citando, entre ellos los tribunales, a quienes se puede solicitar que determinen y desarrollen el ámbito de la ley en un caso concreto. En definitiva, lo que hace el alto tribunal es llevar a sus lógicas consecuencias las obligaciones internacionales que tiene asumida su país en materia de trabajo forzado y responsabilidad empresarial. Pero como es notorio, va mucho más lejos en la práctica, al sentar un precedente con amplias repercusiones en el mundo. La postura valiente, que supera visiones cortoplacistas e inasumibles ya, y que arroja mucho más que un rayo de luz sobre el estéril debate que viene suscitándose al amor de los grandes intereses económicos en su país vecino del sur, los Estados Unidos, y en otros lugares. Un debate que solo puede zanjarse, como viene sucediendo recientemente, en beneficio del imperio de la ley y el acceso a la justicia, claves del ordenamiento internacional y de un futuro de esperanza para la humanidad. Paso ahora a un caso relativo a graves impactos medioambientales también. Este caso ha tenido una gran repercusión en el mundo, y otras cosas por el prestigio más que reconocido de la sede judicial que ha emanado la decisión correspondiente. Me refiero a Vedanta Resources contra Lungove. Antecedente, supuesto litigioso marco en el que se emplea. Resulta frecuente que las actividades de las empresas produzcan efectos lesivos de entidad sobre el medio ambiente. Se da en todas las latitudes, pero más frecuentemente en lo que podemos denominar el sur global. Y de forma marcada cuando contemplamos el sector extractivo, minerales y gas y petróleo, siendo África un claro ejemplo de ello. Destaco al punto cómo son en un buen número de ocasiones las empresas europeas las implicadas en el problema y lo complejo de su génesis y solución. Si solo fuera por el entrecruzamiento de normativas estatales y de fuente internacional sobre el que se construye su entorno jurídico. Pero siempre, aunque no únicamente en el caso de África, hay que tenerse en cuenta además el contexto colonial o postcolonial en el que se suscitan estas cuestiones, como sucede en Zambia respecto a este supuesto sobre la extracción de cobre, uno de los principales recursos de ese país, que sería ejemplo también de los problemas que existen para lograr el control sobre las riquezas naturales propias cuando median una serie de condicionamientos, como los históricos, los atinentes a la protección jurídica de las inversiones, la presión de los organismos financieros internacionales, o por no extenderme más, los limitados medios de los que se dispone para el mantenimiento de grandes operaciones. Sería el caso de la mina Changa, la segunda mayor del mundo, originalmente propiedad de Anglo American, luego nacionalizada en parte y finalmente bajo el control a través de Konkola Copper Mines de Vedanta Resources,
coloso inglés con 82.000 asalariados y de ámbito mundial, cuyas actividades vienen dejando amplia y nada positiva huella en materia de derechos humanos. El Estado de Zambia mantiene, asimismo, un 21% de las acciones de la mina, que emplea a 16.000 trabajadores, en lo que constituye la mayor empresa bajo control privado de ese país. Centrado ya en el caso, indico que el ponente en Vedanta, Lord Briggs, con quien concurren sus compañeros, resume hábilmente sus antecedentes fácticos, señalando que los demandantes son un colectivo de 1.826 zambianos de 4 comunidades que viven en el distrito de la explotación minera. Son también, como recuerda el prestigioso magistrado, miembros muy pobres de comunidades agrarias cuyo único aporte de agua lo proveen arroyos, que utilizan para sus necesidades de consumo propio y el mantenimiento de sus cosechas y ganados las aguas de esos arroyos. Sostiene que su salud y sus actividades campesinas se han visto perjudicadas por la mina Changa, a causa de frecuentes descargas de materiales tóxicos en esos cursos de agua desde el año 2005 hasta nuestros días. Vemos ya la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido. Sobre las ya conocidas bases, Lord Briggs pone de relieve que las demandas se dirigen contra la matriz, Vedanta Resources, y su subsidiaria, KCM, según el derecho común, el common law, y por el incumplimiento de un deber impuesto por la ley. Los títulos para accionar o causes of action se dirigen contra KCM como operadora de la mina y contra Vedanta debido al alto nivel de control y dirección que se alega ha tenido de forma continuada sobre aquella en cuanto atañe a los estándares relativos a salud, seguridad y protección ambiental. El ponente deja claro asimismo que lo que decide el Tribunal Supremo atiene de forma única y exclusiva a la competencia jurisdiccional de los tribunales de Inglaterra y Gales para dirimir las citadas demandas. La competencia aclara que respecto a Vedanta, el Anchor Defendant se basa en el artículo 4.1 del Reglamento Refundido 1215/2002 de la Unión Europea y sobre KCM, de Foreign Defendant, en las normas de procedimiento civil inglés, de acuerdo con un cauce técnico llamado Servicio de Proceso Fuera de la Jurisdicción, Service Out of Jurisdiction, contemplado en el apartado 3.1 de la práctica procesal británica. Luego, Lord Briggs destaca como tras presentarse las demandas, las empresas contestan sin éxito la citada competencia, siendo desestimados sus alegatos en instancia y en apelación. Por ello, Vedanta recurre ante el Tribunal Supremo en base a 4 motivos. En primer lugar, que era un abuso de derecho la utilización en el caso del citado precepto del Reglamento 1215/2002. Luego, que la pretensión de los demandantes y la evidencia en la que se apoyaba no mostraba una causa fundada para accionar contra la empresa matriz. También que no era Inglaterra el lugar adecuado para demandar a KCM. Y en fin, que no había un riesgo real de que los demandantes no pudieran acceder a la justicia sustancial ante las sedes judiciales de Zambia. No es posible analizar aquí con el detalle que sin duda merece esta decisión del alto tribunal sobre aspectos muy técnicos y complejos del sistema jurídico inglés y que ha traído una gran atención de los medios profesionales y los medios académicos. Por ello me centraré en lo que considero sus puntos esenciales. Parto de ciertas ineludibles premisas. En primer lugar, como resalta el ponente, la decisión atiene exclusivamente al núcleo previo o competencial de la causa. Vinculado con ello que nos centramos en el tema clave del acceso a la justicia y de la mayor importancia, se pone el foco sobre una cuestión verdaderamente crucial sobre la que el alto tribunal se pronuncia de una manera firme y pionera, es decir, la posibilidad de una responsabilidad directa de las matrices en materia de lesiones al medio ambiente y frente a terceros afectados por las actividades de una filial. En este punto debo ya indicar que a la postre el Supremo rechaza el recurso de Vedanta. Inadmite el primer motivo, algo lógico por el vigor del artículo 4.1 del reglamento citado, junto al precedente abuso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se establecía el rechazo del llamado Forum Non Convenience.
y la necesidad de restringir las excepciones al postulado básico de sometimiento del demandado al foro de su domicilio. Sucede lo propio con el segundo, lo más perdurable sin duda y digno de encomio de la decisión del alto tribunal, porque aunque se ciña en su respuesta los pormenores del supuesto, deja la fuerza que se pueda atribuir la citada responsabilidad directa de las matrices por, como sucede en el caso y por ejemplo, el surgimiento de un deber de vigilancia, duty of care, si éstas quedan vinculadas por sus propias declaraciones públicas dentro de las crecientes dinámicas de acomodación con la llamada responsabilidad social corporativa. Y finalmente, dado que aún mostrando acuerdo con las empresas recurrentes sobre el tercer motivo y considerar que no era Inglaterra sino Zambia el lugar adecuado para demandar a la filial KTM, discrepa de aquellas tras un análisis muy meditado y respetuoso sobre las posibilidades de acceder a la justicia ante las sedes judiciales de ese país, en la medida en que sobre que verdaderamente existan tales remedios para las víctimas, en un caso tan arduo también en lo que podríamos llamar aspectos logísticos como es el presente. Consideraciones de justicia material o sustancial, en conclusión, son las que acaban inclinando la balanza en favor de los afectados, y es la segunda aportación de mayor relieve del Tribunal Supremo en la especie, aunque persevere con ello en uno de los rasgos más brillantes y definitorios de la jurisprudencia inglesa, como se ha puesto en relieve, entre otros, en la decisión del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en 2020, en el caso Hamida Begum versus Maran, sobre cadenas de suministro y un accidente en la tristemente famosa industria del lenguaje marítimo en Bangladesh. La decisión Vedanta, refrendada por el alto tribunal, con interés en matices en otro caso ya famoso, PAVI, centrado en el criterio de control de las filiales por las matrices, a la vista de todo lo anterior, debe considerarse un hito en la dialéctica empresas y derechos humanos y sus correspondientes litigios, y en un sentido de progreso, aunque también deje algunas sombras, como el algo tortuoso camino que lleva al ponente a considerar que no es Inglaterra el foro adecuado, por las dificultades que puedan tener los demandantes, como sucedió en noviembre de 2020 en la decisión del juzgado de instancia, la High Court, en el caso municipio de Mariana contra Ors, para convencer a las sedes judiciales inglesas ante casos muy complejos y una vez que se señale como foro conveniente al extranjero, de que el acceso a la citada justicia sustancial o material es imposible. Con todo, son estos aspectos que seguirán depurándose en futuros desarrollos ante el alto tribunal y las sedes a él sometidas. Me voy acercando ya al final de mi presentación con un apunte de derecho penal internacional, que hasta ahora estábamos en las vías civiles. Junto a las vías civiles despuntan ya con cierto vigor las penales. Como vemos en los procedimientos abiertos en Suecia contra Lundin Oil por su implicación en crímenes de guerra en Sudán, sobre todo por la reciente decisión de septiembre del año pasado de la Cour de Casación francesa en el caso de la cementera Lafarge, involucrada en crímenes contra la humanidad y financiación del terrorismo en Siria. Se acusa a la empresa de hacer pagos multimillonarios al ISIS y otros grupos y por el comercio de diversos materiales con ellos, mientras operaba una planta de cemento en la frontera norte de Siria con Turquía, durante la guerra civil en aquel país. Todo ello al menos hasta el verano de 2014, con pleno conocimiento por parte de Lafarge de las atrocidades perpetradas por esos grupos en Siria y en Irak. La decisión de la Cour de Casación, que anula parcialmente la previa del Tribunal de Apelación de París, se mantienen los procedimientos por ambos delitos de la empresa y algunos antiguos empleados y ejecutivos. En la medida en la que respecto del primero, la amplia financiación de los grupos y el preciso conocimiento de las acciones de estos podían corresponsabilizar a Lafarge de los crímenes contra la humanidad. Y en lo que atiene al segundo, dado que había negociado aún indirectamente con el citado ISIS y esos otros grupos, en orden a mantener operativa la instalación fabril y sus aspectos logísticos,
siempre con pleno conocimiento de las criminales actuaciones del llamado Estado Islámico y sus satélites. La vía penal, en su caso, conduce a la posibilidad de resarcimiento de las víctimas, siguiendo una pauta bien conocida en el plano comparador y en el propio plano del derecho español. Fue tenido en cuenta por el Alto Tribunal francés, asimismo, el artículo 121.2 del Código Penal galo, que somete a las personas jurídicas por delitos perpetrados por cuenta de ellas o por cualquiera de sus representantes u órganos. El artículo 81 del Código de Procedimiento Criminal, en la medida en que existe en el caso evidencia seria o confirmadora contra la parte respecto de su posible involucración en muy graves delitos. En fase de conclusiones, digo que con notorios precedentes como los casos Bhopal en la India y Chevron en Ecuador, marcados por la corrupción y una deficiente gestión en términos sociales y medioambientales de los estados en cuyo territorio se verificaron los hechos, así como por la falta de la más mínima asunción de responsabilidad por parte de las empresas involucradas, los litigios transnacionales han crecido de forma exponencial en los últimos años y están jugando un papel central en la lucha contra la impunidad a causa de graves violaciones de derechos humanos. El crecimiento no es solamente cuantitativo, sino también cualitativo, como demostración de un claro cambio de paradigma que favorece a las víctimas de abusos corporativos hasta este momento silenciados. Estamos hablando de gruesas violaciones como el trabajo esclavo de niños, torturas, trabajo forzado y daños al medio ambiente que pueden afectar, y de hecho lo hacen, la supervivencia misma de los grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas, defensoras de los recursos naturales y de la tierra. En esta conferencia he querido presentar esta creciente y muy esperanzadora actitud de algunos tribunales estatales de gran prestigio en el mundo, encaminada a superar los diferentes obstáculos erigidos frente a esos litigios. Soy consciente de que todavía este nuevo impulso por sí solo puede no ser suficiente. La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dow versus Nestlé sería muestra de ello, aunque deje abierta la posibilidad de litigar contra las empresas americanas, posibilidad que llegó a estar en peligro. Pero en todo caso, los distintos avances que se van dando representan con seguridad hitos muy importantes para lograr sociedades más justas y pacíficas dentro del imperio de la ley y la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchísimas gracias por esta conferencia, sobre todo porque pues parece ser que comienza a haber un giro y se vislumbra un atisbo de esperanza a través del derecho y de algunas sedes judiciales, ¿no? Para tratar de exigir una serie de responsabilidades en el ámbito civil y penal, ¿no? Es un inicio y vamos a ver cómo se continúan desarrollando, pero parece ser que alguna puerta se está empezando a abrir en ese sentido. Y yo creo que hay bastantes cuestiones abiertas e interesantes para el debate y a partir de ahora pues abrimos el turno de palabra para quien considere oportuno hacer alguna observación o pregunta. Si me permites, yo preguntaría a los asistentes si tienen conciencia de la existencia de estos problemas, si consideran que los medios de comunicación, que en general pues, la sociedad civil, debemos decir, pues tiene asumido la existencia de estos problemas y eventualmente con la necesidad de salir al paso. Dicho de otro modo, la sociedad civil está suficientemente concienciada, se presiona a las instancias públicas también suficientemente como para que se dé respuesta, porque estamos hablando de cosas muy graves. Estamos hablando de situación de niños esclavos, 1,5 millones, parece mentira. Estamos hablando a estas alturas, y ojalá fuera
Ya sería una aberración, una barbaridad. Solo 1,5 millones de víctimas de la esclavitud moderna. Estamos hablando en cálculos conservadores de más de 40 millones de esclavos en el mundo en el siglo XXI. En su mayoría esclavizados a través de grandes intereses económicos en connivencia con las instancias de poder. Efectivamente, alguno me puede decir si tenía esto pues oído, asumido, si considera que nos estamos haciendo eco en la sociedad civil, las ONG, las universidades, medios de comunicación, por supuesto las instancias públicas de lo que está pasando, porque esto no son más que, digamos, gotas en un océano. Hay un número tremendo de situaciones de conflicto a lo largo y ancho del mundo. Llevo unos 20 años estudiando estas cuestiones y os puedo asegurar que problemas gravísimos hay a lo largo y ancho del mundo y muchas veces muy cerca de nosotros, incluso en los países, digamos, más aventajados económicamente que en otros órdenes, no sé si están tan aventajados. Entonces, son realmente problemas muy graves. No estamos haciendo arte por el arte, sino asumiendo una realidad, intentando crear una conciencia, etcétera. Pues esto es lo que preguntaba yo. ¿Alguno podría opinar sobre este particular? A ver, efectivamente creo que hay muchos compañeros, perdón, sí. Sí, por mi parte yo creo que No hay... Perdona que te acercan a un micrófono. Y también la sesión está abierta a los que están siguiéndola de forma online. Habían levantado también alguno la mano. Ah, muy bien. Hay también algunos compañeros. Sí, hay algunos compañeros, está Adoración Guamán, nos vemos por ahí, y algunos otros compañeros que están ahí conectados también. Fenómeno. A Guillermo también. Muy bien. Bueno, pues pasamos a ver si funciona el micro, y si no, igual puedes venirte aquí Sí, y utilizar uno de estos micros sí, de la mesa. sí. Ah, mira, ya está, ya está. Ya está. Adelante. gracias. Bueno, yo creo que se habla más de daños ambientales de una percepción más global, do que los daños de las empresas contra derechos humanos. Incluso cuando se van a realizar las manifestaciones, reivindicaciones, hablas más de daños ambientales de una forma más global, pero es olvidado estos problemas todos. Ese que yo pienso. Y que tal vez por la parte de la sociedad civil es necesario haber una mayor conciencia de eso. Es verdad que, por ejemplo, en África tenemos esa conciencia, pero tiene que ser una conciencia a nivel global, para que todos, tanto las víctimas como los defensores de las víctimas en África, incluso y los defensores a nivel de otros países, puedan tener más conciencia de eso. Pero también tengo yo creo que más allá de hablar de la responsabilidad de las empresas, y yo voy a enfocarme particularmente en África, creo que esos países como Zambia, por ejemplo, y Eritrea, que básicamente nada hacen contra los daños y por ventura tienen con desconocimiento, tiene que haber una cierta responsabilidad. Incluso cuando hay los UPRs o relatorios que tienen que presentar, creo que la sociedad internacional tiene que llamar la atención a estos países y decir que algo no está bien. Esta empresa, por ejemplo, Anglo American, ya está en Angola.
fichar un contrato para explorar cobre en Angola. Sí, hace poco. Y para mí como angoleño es una preocupación. Se está haciendo eso en Zambia, que es próximo de Angola, ¿qué hace en Angola? Por tanto, tiene que haber una mayor percepción de esas situaciones. Pero tengo también una cuestión sobre la situación de los niños, el trabajo forzado, creo que es eso. Es la siguiente, que yo no he percibido muy bien cuál fue la decisión del tribunal, si la empresa fue o no demandada, o hubo la posibilidad de indemnizar a las víctimas, pero mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa con esos niños es que el trabajo forzado, bueno, ellos son de familias muy pobres. Muchas veces son los padres que impulsionan a hacer los trabajos. Cuando si ellas no trabajan, la familia no tiene dinero. ¿Cómo resolver esa cuestión? Las empresas no pueden simplemente decir, oh, tú no te puedo comprar cacao, por ejemplo, porque tú estás facilitando el trabajo forzado. Pero hay necesidad de trabajo para esa familia. Entonces tiene que haber también una otra forma de resolver este problema. No simplemente cortar la relación entre los fornecedores de suministro y la empresa principal, pero también, tal vez, intervenir sobre estos y arrojar como manera de que las víctimas continúen con su trabajo, pero de una manera más conciencializada. Creo que era eso más o menos. Muchas gracias. Gracias a ti. Todas las reflexiones son muy interesantes. Algunas plantean, como esta última que haces, pues, claro, el problema en toda su crudeza. Pero, claro, el caso, muchas veces incluso, claro, el tema del trabajo esclavo infantil va de la mano del tráfico de personas dentro de la... Y son las propias familias, bien mediante engaños también, por una condición de mucha necesidad que tenga una familia. También es fuerte pensar que van a, entre comillas, vender los hijos para que sean esclavizados. Muchas veces, con toda seguridad, se están engañadas. Dice, tu hijo va a estar bien. O encuentra lo que encuentra. O encuentras en condiciones de esclavitud. Encuentran violaciones, encuentran palizas, encuentran jornadas de 15 horas de trabajo, encuentran mutilaciones. Vaya, no quería decirlo, lo he dicho. Todo lo que está pasando. Entonces, claro, el tema de la responsabilidad de los estados en proteger surge, y aquí tendría que dejar la palabra, y la voy a hacer al mayor experto que tiene mucho más que yo en el tema de la responsabilidad de los estados, pero también es otra de las vías que se está moviendo desde hace tiempo, implicar a los estados en este tipo. Las empresas bien tienen su responsabilidad muy grande, pero claro, la responsabilidad de proteger. Y aquí nos surge todo, veis que aquí surge como de la famosa cesta de cerezas, tiramos, empiezan a salir cosas. Es decir, bueno, ¿y por qué los estados no intervienen? A lo mejor es porque están corrompidos. Qué triste cosa. ¿Quién los corrompe? Ya podemos saber quién los corrompe. Quién saca partido de la situación. Entonces, claro, los litigios. Bien, esto es una cosa, adelanto ya una reflexión que en su momento haré de cierre. Litigios sí, pero no la única vía. Está junto a otras. Por ejemplo, pues vías de sanción importantes en relación con determinados estados
con determinadas empresas donde se sepa que se están facilitando la perpetración de gruesos crímenes, de gruesas violaciones de los derechos humanos, etc. La vía de sanciones también. Y otras a las que haré referencia. Pero cuando hablamos de la responsabilidad de proteger en Zambia, claro, con Zambia había un tema, ¿verdad? Que el Estado detentaba un porcentaje de acciones. Ahí podemos ver ya una clave de, no, esta es la mayor empresa del país donde tengo yo participación. Pero no solo son las empresas por sí solas no podrían hacer. Siempre tiene que haber todo un aparato que facilita, de todo tipo, de aparato logístico, aparato mediático, y refrendos en los sistemas judiciales y policiales y militares. Claro, el caso de Eritrea, por ejemplo, es chocante en la medida que a uno le da la impresión que es uno de esos estados que hay en la tierra en los que el país está secuestrado por su propio ejército. Seguro que alguno de vosotros sabe, se le ocurre alguno más. Egipto. Egipto, el estamento militar posee el país. Una red tremenda de empresas. La famosa Birmania, Myanmar. Sí, todo. Camboya. Los gemelos rojos colgaron las chaquetas y se pusieron los trajes y las corbatas. Siguen siendo ellos que están entregando el país a trozos a las grandes empresas para el cultivo de la caña de azúcar. En Camboya, desplazamiento de 700.000 personas de sus viviendas. Se dice pronto. Claro, no solo son las empresas facilitan, o sea, se aprovechan de esto y también inducen y financian esa situación. Está claro. Pero los estados tienen que darlo. ¿No te parece? Preguntaba también que no le había quedado claro cuál había sido el pronunciamiento. Muy bien, el pronunciamiento, gracias, José Elías. El pronunciamiento es contrario a las víctimas, porque dice que, en fin, no coincido en absoluto con ese diagnóstico que hace, ¿verdad? Con esa argumentación. No admite que lo que llama una actividad administrativa o gerencial general. Dice, esto no es suficiente. Vamos, en otras palabras, tendría que perpetrarse en el territorio de los Estados Unidos, directamente la lesión de los derechos humanos, o sea, que prácticamente cogieran al director general con la pistola humeante, porque otra cosa es una gestión general de negocio que hacen las empresas y bueno, y eso las desvincula de lo que hace en otro continente las filiales o en este caso los suministradores, la última cadena de suministradores, pero claro, ahí hay pequeños matices. Resulta que los suministradores son exclusivos de las empresas. Cada suministrador tiene contrato de suministro exclusivo con la empresa. Luego resulta que estas empresas no solo compran lo que esta gente produce, sino que les da todo un aparato logístico y financiero y técnico y están yendo continuamente los inspectores de la matriz en los Estados Unidos al terreno, ahí a la Costa de Marfil, a ver lo que sucede en las plantaciones. Incluso les dan bonuses a los responsables, que son los que están allí, perdóname, con los látigos encima de los niños. Oiga usted, esto me parece
que no es una administración general de una empresa que se lleva desde los Estados Unidos como si fuera cualquier otra cosa. Eso hay una implicación directísima. Pero claro, si lo que esperamos es enganchar directamente lo que sucede en Costa de Marfil, en las plantaciones, con lo que se decide en la administración principal, eso es dificilísimo de prueba. Y sobre todo en una parte, y sobre todo si impides que el pleito llegue al fondo, a la fase de fondo. Por eso es tan importante lo de Vedanta, como resalta, y intenta resaltar, y en Nelson también, que estamos en fase de acceso a la justicia. El acceso a la justicia, tal como lo veo yo, es el orto del ordenamiento jurídico y de lo que llaman los ingleses the rule of law. Si no hay acceso a la justicia de las víctimas, ¿el derecho en qué queda? ¿Queda en qué? En buenos propósitos. Todo el edificio se viene abajo. Y lo más obvio que es el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, si no se da, pues cerremos las facultades de derecho y se acabó. Y lleguemos a otra cosa. Claro. Entonces, en fase de acceso, digamos, hay que ser liberal. Luego veremos en el fondo. Pero en fase de acceso hay que ser liberal. Hay que permitir y hay que dar una facultad a los demandantes para que hagan el trabajo duro, difícil, muchas veces muy cuesta arriba, pero en el que también un sistema como el de los Estados Unidos es muy poderoso, todo el tema de la obtención de pruebas. Entonces, tú permites, cuando hay pruebas indicios más que razonables, lo que tienes que hacer es acceder a que el pleito comience. Y dar a las víctimas la posibilidad de que se doten de los medios de prueba. Y luego ya veremos. Pero si lo cierras desde el primer momento, es como si dices a una pobre persona, dice, no, es que ahora tienes que subir sin ningún tipo de ayuda a la cara norte del Eiger en invierno. No lo voy a poder hacer. Entonces, claro, eso es lo que echamos en cara al Tribunal Supremo, en una actitud en exceso formal y sin percatarse de lo que sí se han percatado los canadienses y los ingleses, que es fase de acceso y que hay que ser liberal a la hora de permitir ese acceso y que las víctimas pues se doten de medios, que fijaos además qué desigualdad tan grande existe entre las partes. ¿De quién estamos hablando? Vedanta ya veis lo que es, un coloso enorme, que por cierto está haciendo destrozos a lo largo y ancho del mundo, porque también tiene Odisha, ha tenido con los Don Gracón un contencioso de años y años amargándoles la vida a esta pobre gente y todavía están en ello. Y o la Nestlé, y con todos los respetos, pues el desempeño en materia de derechos humanos dista mucho de ser óptimo. Entonces, eso es lo que pasa y lo que rechazamos en el caso este, es que esa lectura tan formal y tan cicatera, tan restrictiva de algo que tendría que ser un principio fundamental en cualquier tribunal de justicia y más en el Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo del largo prestigio y reconocimiento del Tribunal de los Estados Unidos. Estamos hablando de cosas gravísimas. Y además, nadie puede alegar desconocimiento. No se puede decir, no, si es que yo no sabía lo que estaban haciendo ahí en las plantaciones. Y me llega la nuez de cacao y a mí que yo nada le pago. No, mire usted, está mandando técnicos sobre el terreno, está dando los apoyos legítimos. Y hay un clamor de la sociedad civil a través de una serie de organizaciones no gubernamentales donde se está diciendo que están ustedes que se están cometiendo enormes atrocidades.
Entonces no puedes decir que no sabías. Incluso, claro, he tenido que recortar eso porque si no, no puedo, tendría que estar hablando durante horas. ¿Qué es lo que hace en su momento? Que todo esto empieza al principio del siglo. ¿Qué es lo que hace el sector cuando empiezan a haber denuncias de las ONGs y sale un vídeo famoso exponiendo las condiciones de trabajo, por llamarlo de alguna manera, de los niños, etcétera? Pues uno de los congresistas del Congreso de los Estados Unidos se le ocurre que, bueno, vamos a pedir a las empresas que digan en los envoltorios de los productos que no proviene el elaborado de cacao de trabajo esclavo. Fijaos qué poca cosa, ¿verdad? Aparentemente, rápidamente se removió todo el sector, cogieron a dos antiguos miembros de la mayoría del Senado, una por cada partido, uno de ellos acaba de morir, por cierto, muy prestigiosos, que estaban ya afuera, estaban jubilados, y estos, para desactivar la cuestión, lanzaron un amplio refrendo, el protocolo Atkins-Engel. Ese protocolo era un protocolo de buenas prácticas donde la eliminación del trabajo esclavo se tenía que dar en unos plazos que han sido incumplidos sistemáticamente y que a principios del siglo el problema era de unos cientos de miles de niños, ahora ya pasan del 1,5 millones. O sea que ese protocolo no ha servido para nada. Y entre tanto, el Tribunal Supremo, que ahora podría haber dado un paso al frente, pues lo que da es 2 pasos para atrás. Claro, podría haber sido peor incluso, porque lo que le pedían también era que puramente dijera que no cabe demandar a las empresas de los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos que no se cometan en los Estados Unidos, sino en terceros estados. No han tenido valor de decir eso, pero en la práctica han dificultado muchísimo. Porque claro, si desde el primer momento tienes que estar más que pertrechado de pruebas y no te dan acceso más que muy limitado a ellas, realmente es un paso atrás, ¿no? Y así lo vemos. Lo que pasa es que estábamos, digamos, medio resignados porque digo, bueno, aún dejan alguna remota posibilidad de que esto siga en la medida en que no han cerrado de plano, como hicieron hace unos años en relación con empresas extranjeras, cerraron los foros y que no, empresas extranjeras no pueden ser demandadas ante los poderes federales en estas causas sobre el Levientor-Statio, que son las que más juego han dado desde hace 30 años. Y no han llegado a eso, han dejado un mínimo resquicio y entonces pues nos hemos resignado. También os tengo que decir otra cosa para ser justos, que también coincide con lo que os he dicho al principio, de que los litigios son una de las vías, pero ni mucho menos la única, hay otras. Porque el propio sistema de los Estados Unidos, para ser justos, tiene un arsenal de normas, como el acta de víctimas del tráfico, etcétera, porque este caso ha girado sobre el Levientor-Statute, que es un estatuto de competencia. Pero el acta de víctimas del tráfico es una norma imperativa con sanciones, o sea, no es competencial, es una acta sustantiva. Y la administración Biden está tomando medidas, por ejemplo, una cosa muy importante, en materia de contratación pública. ¿Sabéis quién es el mayor cliente del mundo para cualquier producto o servicio? Mayor cliente del mundo para cualquier producto o servicio. El gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si el gobierno dice, no vamos a aceptar ni bien ni suministro que haya sido obtenido en conculcación de los derechos humanos, amigos,
ten cuidado, porque ahí hay muchísimo interés económico. Pierdes al cliente, gobierno de los Estados Unidos, y puedes tener que cerrar. Entonces, eso la administración Biden con otras medidas lo está implementando. Y también incluso se dice que esta vieja carta de Electoral Statute, incluso para hacerla plenamente operativa y que pudiera entrar sin problema en esto, lo único que se requeriría es que las dos cámaras se pusieran de acuerdo en un pequeño añadido diciendo que se permite lo que podríamos llamar, aunque sí propiamente llamarlo en sede de competencia, pues proyección extraterritorial del derecho de los Estados Unidos. Entonces, en materia judicial, el caso Nestlé es regresivo, pero no hay que olvidar las otras. Bueno, también, ¿no está la compañera Clara Portela por aquí? No. Hay otra vía abierta interesantísima recientemente. Y esta es muy temible, digamos, para los malos chicos, que son las actas de sanción vinculadas con las violaciones de los derechos humanos. Ahí, como te caigan las actas de sanción de los Estados Unidos y de otros muchos estados que se están uniendo a ese carro, entre ellos la propia Unión Europea incluso, te puede amargar la vida, porque la empresa designada se crea un gueto alrededor de ella, porque quien tenga relación con esa empresa se le va a caer el pelo, va a quedar fuera de las fuentes de financiación, no va a poder mover un duro, pueden ir incluso los ejecutivos a la cárcel. Aquí amigos están hablando de cosas muy serias. Sí que, bueno, es un paso atrás, pero hay otros pasos bastante positivos sin salir, al menos por la administración Biden. Si vuelve el otro individuo dentro de unos años, pues ese tiene otros planteamientos éticos y morales, bueno, por llamarlo de alguna manera, y no es especialmente enemigo de los grandes intereses económicos. Pero esperemos que, en fin, venga, no suceda. Bueno. Habían levantado la mano también la gente desde casa. Había notado que habían levantado la mano Adoración Guamán, Jorge Eliezer González y Eider Bolívar también en el chat nos deja una pregunta que dice: en la lucha contra la impunidad y la protección internacional de los derechos humanos y frente al caso de la responsabilidad de las empresas, en especial por la financiación del terrorismo, dice, se observa la importancia de la justicia penal internacional en casos, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué otros casos o litigios transnacionales se están adelantando y cómo se observa este marco de protección? Y si este marco no resulta eficiente, se abre la posibilidad de dar aplicación a una jurisdicción universal, lo anteriormente unido al cambio de paradigma planteado en la disertación. Felicitaciones al doctor Francisco Javier. Pues aquí sí que no te libras, porque teniendo al referente de la justicia universal en España, aquí, y aquí a la Marulo, aquí, entre los dos, tenéis que contestar al querido compañero, ya que tenemos pues la florinata en este audio. Bueno, respecto a la cuestión de jurisdicción universal, ya había cuenta que hemos revisado este tema en clase. Yo creo que podemos pasar a otras cuestiones porque hemos contestado. Ya el compañero Eider ya le daremos debida respuesta. Por ejemplo, perdona un segundo, un caso como la Farge, podría ahora, después de todos los cambios legislativos, tendría seguimiento esto en España, en vez de la Farge, es cualquier de la Farge, es cualquier otro, es una empresa española de las de siempre o lo que sea. En un caso similar, ¿tú qué consideras? Bueno, aquí en España, desde que se produjo la modificación de la reforma de jurisdicción universal, pues ya existía una imposibilidad de perseguir a las personas jurídicas, pero con esa reforma del 2014 ya absolutamente está cerrada la vía. La única vía abierta que interesa
y que interesaba a este gobierno y que parece ser que continúa interesando al actual, es únicamente perseguir extraterritorialmente el terrorismo. Pero lo que son crímenes internacionales, pues para nada, en ese sentido. Que han habido avances, sí, por ejemplo, hace un par de días, ¿no? En el tribunal alemán, que En ha Alemania, condenado, sí. ¿no?, por crimen de lesa humanidad Alemania, sí. a un sirio, ¿no? Sí, sí. O sea que sí que están habiendo avances en ese sentido. Pero, desde luego, en el caso español hay una drástica modificación legal, o aquí se han cerrado las puertas de forma definitiva. O sea, es imposible. O sea, nosotros con una especial visión de la jugada, cambiamos la regla del juego cuando los demás están yendo en otro sentido. Y exactamente el móvil es el mismo que se está diciendo ahí, es un móvil económico y comercial que todos conocemos. Pasamos la palabra si aún tienen alguna pregunta, adoración o... Simplemente decir una cosa, que estamos hablando siempre desde la perspectiva penal, pero recordamos que todos los casos que hemos visto, esos son casos civiles, o sea, todavía cabe la vía civil, también en España yo no veo ningún problema a que se pueda hacer la vía civil, es decir, la responsabilidad civil de las empresas, de la persona jurídica. Si tenemos muchos problemas con la penal, vamos por la civil. Esto sí que tenemos siempre que en civil, derecho internacional privado, encontrar un punto de conexión entre la conducta que debe verificar el exterior y obviamente el foro, que tiene que conocer el asunto. Pero superado este pequeño, que no es tan pequeño, obstáculo, más otros obstáculos de natura procesal, después, en términos de ley aplicable, tenemos ya una jurisprudencia bastante importante y no veo ningún problema desde esa perspectiva. No sé si el profesor Zamora quiere añadir algo más. Sí, participamos de acuerdo. Aquí habría el Foro General de Sometimiento al domicilio, con empresas españolas se cubriría, y en realidad, con la pluralidad de demandados, la noción de pluralidad de demandados se podría enganchar a la filial española en el extranjero. De manera que eso ya lo decía el profesor Iriarte hace tiempo, y yo no le veo ni mucho menos una imposibilidad a que esto suceda. Otra cosa es que no cuesta imaginar lo difícil que es sacar adelante un pleito de esto. Incluso en los Estados Unidos, donde hay la sociedad civil, está muy bien articulada, hay bufetes que trabajan pro bono, etcétera. Pues a lo mejor una causa de estas contra las grandes empresas pues, puede durar 15 o 20 años y unos costes enormes. Claro, no es solo que la ley procesal permita, como podría ser perfectamente el caso con nuestro derecho vigente, sino que también tiene que haber todo un entourage, digamos, tiene que haber un marco que facilite una sociedad civil que apoye las demandas, unos bufetes especializados, por ejemplo, que puedan entrar. En Inglaterra no es casual que se esté dando un buen número de estos casos, primero por la entidad del país y la proyección de las empresas, pero también por una causa tan obvia como que hay seguramente el mejor bufete especializado del mundo en esto que es Legal Day. Entonces, claro, hay un bufete que entra y que luego se financia por las vías permitidas por el derecho inglés, etc. Tiene un elenco de buenísimos juristas. Entonces, claro, hay una parafernalia, digamos, para poder meterse en estos procesos que son largos y costosos de todos los puntos de vista. En algunos países, por ejemplo en Alemania, se llegó a hablar, porque Alemania tenía un sistema, sobre el papel se podía, en la práctica a lo mejor se exigía una caución de arraigo en juicio de 30.000 euros para cada víctima individual. ¿De dónde vas? O sea, poblaciones normalmente que están muy necesitadas,
cómo cada uno de los afectados va a poder constituir en Alemania una caución de 30.000 euros para poder demandar a la empresa alemana, claro. Entonces, esos detalles técnicos, digamos, pues pueden facilitar o en la práctica hacer imposible. Luego, el tema de la posibilidad de las acciones en masa. Que hacen muchas cosas. Bueno, los Estados Unidos las acciones en masa existen desde hace mucho tiempo. Pero en esta parte del Atlántico no tanto. Se va abriendo en algunos sectores, pero entonces, claro, eso incluso sin salir del tema de los litigios, como veis, pasa también lo de las cestas de cereza, salen muchas cosas. Coges una y empieza a salir. En Alemania, lo que iba a decir, hay un debate abierto también en el sentido de que sea incluso un mandato constitucional el que, llegado el momento, pues el propio Estado, fijaos que esto es importante, ya veremos si lo llegan a hacer, pero que se abra el debate, que el Estado cubra, financie los litigios cuando las víctimas son víctimas de violaciones de las grandes empresas alemanas en el extranjero. O sea que, como mandato constitucional, precisamente por la idea del acceso a la justicia, por el imperio de la ley, por el Estado de Derecho. El imperio de la ley y el Estado de Derecho no solo son grandes palabras, que obliga al Estado. Y si son las empresas, y hay un vínculo ahí, si esto sucede es porque el Estado alemán no ha tomado las medidas para controlar la actividad de sus empresas en el extranjero. Entonces, tiene una responsabilidad también, efectivamente. Entonces, lo menos que puede hacer es, si no ha actuado antes, facilitar el que luego las víctimas se puedan resarcir. Entonces, este debate tiene tintes constitucionales y también se ha planteado. Como veis, el tema este de las empresas y los derechos humanos pues, es un mundo en sí mismo que nos sitúa ante grandes problemas en el plano teórico y también ante cuestiones muy prácticas. ¿Una cuestión más? Yo preguntaría una breve cosa, ¿no? ¿Qué perspectiva o qué posicionamiento puede haber definitivamente un cambio de paradigma dentro de la Unión Europea? Ha empezado con el tema de esa decisión en materia de sanciones por violaciones de derechos humanos. ¿Puede esperarse algo positivo, por ejemplo, en esto que se está manejando de si va a haber esa directiva en materia de licencia de vida, o puede haber otro avance o un paso adelante por parte de la Unión Europea en estos ámbitos? Ojalá. En fin. Bueno, vamos a ver. Si se deja las instancias de la Unión Europea que hagan lo que vienen haciendo, que es muy poco, pues ya os digo que no. Si no hay una presión continua de la sociedad civil sobre las instancias, pues no llegaremos a nada. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo, desgraciadamente, está prevaleciendo la defensa de los intereses, los grandes intereses económicos. No nos vamos a engañar. Eso ha sido en su médula, en la médula del proyecto europeo, desde sus inicios. No es una asociación de caridad, era un mercado común, dirigido lógicamente también con la mentalidad de la época a que un continente destrozado pues generase unos movimientos económicos que permitieran la reconstrucción, el desastre de todo aquello, y bueno, que andando el tiempo aquello pudo haber efectivamente evolucionado pues a incorporar consideraciones de mayor peso en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, con la protección de los derechos humanos, etc.
se ha hecho, pero de una manera muy light, por decirlo de alguna manera. Entonces, a día de hoy nos encontramos con una situación en la que, sin forzar mucho la vista, pues uno ve muchos obstáculos para que la Unión Europea, como un constructo supranacional, pues se dirija resueltamente a evitar, a prevenir y, en su caso, a dar cauce de una manera firme a las reivindicaciones de las víctimas de las empresas europeas. Es decir, en Bruselas hay censados 20.000 lobistas. Se han censado voluntariamente. Estos 20.000 lobistas, siempre que hay algún sector que se ve, digamos, en riesgo por alguna iniciativa de como la que dice Rosalía, de una normativa de licencia de vida seria, etc., se movilizan con una vara, un avispero. Empiezan a salir cientos de ellos que se dirigen al Parlamento y a todas las instancias a mover Roma con Santiago para que no se avance, o para que lo que salga sea pues muy desleído. Y esto lo hemos visto una y otra vez, y en relación con las cosas más variadas, incluso no con estos temas de derechos humanos, sino, por ejemplo, protección del consumidor. Yo recuerdo hace unos años cuando los ingleses, que ha sido un desastre que se vayan desde todos los puntos de vista, al menos como yo lo pienso, de la Unión Europea, los ingleses propician para el etiquetado de los elaborados alimenticios un sistema de semáforo. Si ahora queréis saber la composición de un elaborado en la Unión Europea, de cualquier producto elaborado alimenticio, tenéis que coger una lupa y un catálogo con todas las referencias exóticas que hay ahí, y estar 1 hora y media para saber lo que hay en esta lata de tomate y qué componentes pueden ser saludables y qué componentes pueden ser nocivos. Los ingleses decían, no, un semáforo con letras grandes y con colores, dice rojo, verde y amarillo. Tú coges la lata y con oye, que aquí hay 20 rojos y 3 verdes y un amarillo, pues esto no lo compran. Enseguida se echó todo el sector alimentario, entre ellos pues las grandes empresas del sector como la misma, se echaron encima. Hubo una votación en la Eurocámara y pues se perdió la oportunidad de poner ese sistema por 5 o 6 votos. ¿Qué gastaron los miles de lobistas para propiciar un resultado así, influir en los legisladores? Pues bueno, cualquier cantidad económica. Y eso es lo que tenemos. Llegamos a un acuerdo tú podías hablar con mucho mejor base que yo, un acuerdo de inversión comercial con los Estados Unidos, que se quedó en su momento, el Canadá, con Japón, por lo que sea. Como la ronda de hojas de tiempo fracasó, volvimos a los tratados bilaterales de inversión. ¿Bien? Tal vez el que pueda, como no, en instancia multinacional no se puede conseguir, pues vamos a hacer una red de tratados. Bueno, a la hora de negociar esos tratados, la Unión Europea para la sociedad civil es impenetrable. No dan el menor indicio. Con grandísimos esfuerzos, las ONGs más pertinaces consiguen que un funcionario a las 7:50 de la tarde de un sábado les dé un papelín, a ver, y eso es todo. En tanto que los representantes de los sectores entran y salen por la puerta grande. Hace tiempo se hablaba del déficit democrático. Esta es una de las manifestaciones
organización. La sociedad civil no se ve suficientemente representada. Los grandes intereses económicos, sí. Si estamos en un contexto de crisis, además, que arrastramos desde 2008 y ahora por la bendita pandemia, claro, a los problemas de siempre nos encontramos con, mire usted, no son tiempos para la lírica, ahora hay que sacar adelante la negociación, por llamarlo de alguna manera, con el COVID, con las farmacéuticas. ¿Qué os parece lo que se ha hecho? Me parece significativo. Hay un vídeo que he tenido oportunidad de conocer de la Ursula von der Leyen en la Eurocámara y una representante de la Eurocámara, una europarlamentaria, leyendo de la cartilla sobre los contratos con las farmacéuticas. Y esta mujer, la Ursula von der Leyen, estaba mirando todo el tiempo la punta de sus zapatos porque estaba abochornada. Pero es verdad. ¿En qué condiciones han firmado los contratos de suministro de las vacunas? Oiga usted, que está la vida de todos en juego, que tenemos derecho a saber, ¿verdad? No es arte por el arte. Pues coge, después de mucho batallar hemos conseguido que nos den el contrato con una de ellas y saca el contrato y tiene 40 páginas en negro, tachadas. Es una broma, oiga. ¿A qué se ha comprometido la Unión Europea con la farmacéutica? Por cierto, la industria farmacéutica es la que gasta más dinero en los Estados Unidos, inmensos, miles de millones de dólares para los lobbies. Con lo cual se llega a unos resultados como el siguiente. Malo ser diabético en los Estados Unidos, por ejemplo. En general, yo lo soy también, para mi desgracia, aunque moderadamente. Bueno, no he llegado todavía a los virales, estoy con las pastillas, todo se andará. Un vial de insulina. Tienen los santos redaños de pedirle a los americanos de los Estados Unidos $300 y uno al mes necesita 2 de esos. $600 para la insulina. Una molécula que tiene 100 años. Si cruzas la frontera con el Canadá, ¿qué creéis que cuesta? ¿Eh? ¿Qué creéis que cuesta? 30. De 30 a 300. ¿Cómo permiten a la industria farmacéutica de los Estados Unidos que cobre 10 veces más que la del Canadá? Por una molécula que tiene un siglo ya. Es que, sí, esto es lo que hay delante. Unos intereses brutales, inmensos. Y una capacidad de influir en los legisladores extraordinaria. Yo, conociendo el sistema de los Estados Unidos, como lo conozco bastante, me asombra que una técnica, una fijación de precios de ese calibre lo hayan podido permitir existiendo el derecho de la competencia que tienen, aunque la verdad es que ya hace tiempo está bastante desactivado. Este es el problema. Y, o sea, no es de extrañar que aquí pues también consigan, bueno, sería cosa de ver o de no ver para no llevar un enfado monumental las condiciones en las que se han firmado los contratos de suministro con la PAC. Bueno, no quiero alargarme, no quiero dar ni mucho menos, lo decía al principio, mantener espíritu crítico, por supuesto, inquietud, discriminar el caudal inmenso de información sesgada, manipulada que nos llega. No quiero que esto nos lleve más que a, digamos, a la luz y no
a la sombra del escepticismo y al abismo de la inacción. Os convoco a permanecer alertas como ciudadanos, como puristas, como obligados como estamos a ser referentes para el resto de la sociedad civil. Es decir, van a mirar en lo que la sociedad civil nos ha concedido el privilegio de formar. Entonces, que todo esto, que las visiones que pueden ser muy oscuras y sombrías, pues no nos impida seguir en la lucha, digamos. Y también, a pesar de que ahora mayormente lo que he desarrollado son aspectos oscuros, aunque realmente, por ejemplo, las dos sentencias de Canadá y del Reino Unido y extracción penal, pues debe llevar a la esperanza. También debemos tener conciencia de que hay muchas iniciativas en marcha, que hay una sociedad civil a lo largo y ancho del mundo que va tomando partido, que hay que ir por delante de las instancias de poder, obligándolas, y también, y muchos sois latinoamericanos, también pues rendir homenaje a los defensores de los derechos humanos y a las defensoras de los derechos humanos, a las redes que están creando a lo largo y ancho del hermoso continente, muy vinculado con mi propia vida, porque mi madre uruguaya y amplia familia en Argentina, etcétera, lo tengo muy cercano, ese continente, de mi familia. Y la toma de conciencia, conocimiento profundo de los temas, la implicación de las comunidades afectadas, consigue también resultados. Las luchas son arduas, muchos quedan por el camino. Vaya todo mi respeto y admiración por ello, porque eso es la vanguardia. Nosotros desde nuestros despachos y con los teclados, pues hacemos lo que podemos. Incluso hay algunos, no miro a ninguno, que es más sobre el terreno y se arriesga más de una vez, más de la cuenta. Pero digamos que la mayoría pues no llegamos a esa actitud tan envidiable y tan llena de comio. En América Latina, un movimiento poderoso y muchos éxitos ya. Se consigue nueva legislación, se consiguen decisiones de la Corte Constitucional, entra el sistema interamericano de protección, que es modélico en muchos aspectos. Entonces hay muchas luces dentro de la noche oscura, hay muchas luces. Y tenemos que saber verlas también y apoyarlas para que no se apaguen, porque si se apaguen, pues se apagará futuro digno de ser vivido para la humanidad. Bueno, para cerrar ya la sesión, nos pide la palabra un minuto Adoración Guamán, que quiere y queremos escucharla sobre la cuestión de la directiva de la Unión Europea, y al mismo tiempo también Luis Fernando Mora nos pregunta sobre qué valoración tiene el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, me disculpo por no estar ahí. Ya me gustaría, igual que ya me gustaría haber podido estar ayer acompañándonos en la clase, pero como muchas personas que seguro conocéis, estoy con el virus tumbada. Aún así no he podido resistirme a conectarme para escuchar al maestro. Muchísimas gracias por la intervención, y como tampoco puedo resistirme a una pequeña polémica en torno al caso Chevron, cuando has comentado el tema de la corrupción, comparándolo con Bhopal. Ha sido un comentario, pero quiero recordar siempre que Chevron es el caso en el que precisamente la justicia de un país del sur plantó cara dándole la razón a las víctimas. Lo que pasa es que luego en el proceso de arbitraje internacional no se han tumbado la sentencia. Entonces eso es importante porque precisamente Chevron es el contraejemplo de esta debilidad
intrínseca en muchas ocasiones de los modelos de justicia de los países de muchos países del sur. Pero vamos, sencillamente, y me fastidia un poco intervenir después del magnífico final del profesor, pero quería comentar que el tema de la directiva de diligencia de vida, que la Comisión anunció, incluso llegó a tablear en su orden del día de decisión para el día 12 de diciembre, parece que se ha alargado el proceso. Creo que también tiene que ver con la propia intervención del Parlamento Europeo, en la cual hace una propuesta de texto articulado muy ambiciosa, con cuestiones realmente que no nos esperábamos encontrar, incluso con una modificación del Bruselas I y del Roma II en lo que fue la primera propuesta del Parlamento. Entonces, claro, yo creo que hay un momento en que la Comisión, como decía el profesor Zamora, y impulsada por este lobby intenso, la Comisión se da cuenta que se ha metido en un avispero y ya no sabe cómo dar marcha atrás, con un Parlamento mucho más de avanzada. Y eso gracias al lobby de las organizaciones de derechos humanos, que también lo hacen en el Parlamento, que está yendo, en mi opinión, más allá del concepto de diligencia de vida, pero de manera bastante interesante, apuntando donde duele, precisamente en la competencia y en la capacidad, ¿no? Judicial dentro de la Unión Europea. Sencillamente, tampoco me resisto a decir que la Unión Europea, dentro del grupo de trabajo del Binding Treaty, específicamente de la resolución 26.9, sigue siendo tan lamentable como lo era en el primer año, en el 2015, y que en esta séptima sesión del grupo de trabajo, la Unión Europea, más discretamente, pero se ha vinculado a los países que, con Estados Unidos a la cabeza, siguen boicoteando el proceso del tratado. De todo esto me gustaría poderles hablar en persona en algún momento. Ahí le dejo la oferta al profesor Elías y espero salir de esto ya, porque lo del virus es realmente fastidiado. Así que gracias. Nada, muchas gracias, Adoración. Y bueno, lamentamos lo del virus, ¿no? Pero sí, quedamos emplazados para que próximamente, cuando te restablezcas, puedas venir aquí a las aulas del máster y hablar sobre todas las cuestiones estas relativas a la diligencia de vida empresarial. Y bien, si no hay más cuestiones, yo creo que con todo lo dicho podemos dejar y cerrar aquí la sesión. De nuevo, agradeciendo de todo corazón al profesor Zamora Cabot que haya podido compartir toda su experiencia y su saber sobre estas cuestiones de empresas y derechos humanos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.